Here we go now. Batman scoop on the mic. Mix in the mix on the wheels of steel. This is what I was fucking born to do. Let's go. El Renault 12 TS de 1976 corresponde a la tercera generación del modelo fabricado en Argentina. Se ofrecía junto a la versión TL, que también compartía varias modificaciones aunque menos equipado. Respecto a versiones anteriores, esta nueva versión del Renault 12 ya no tenía ventiletes en las ventanillas delanteras y las luces traseras eran más grandes, siguiendo el diseño del Renault 12 contemporáneo en Francia. Además, estrenaba un nuevo paragolpes más ancho, sin defensas añadidas y una nueva grilla de ventilación en el parante trasero. Dichas modificaciones saltaban a la vista en ambas versiones, pero en su interior también había novedades. Lucía un nuevo tablero y butacas más ergonómicas que lo hacían lucir más atractivo y actual. El Renault 12 TS, siendo la versión más equipada, tenía como plus la incorporación de tacómetro en el tablero, aire acondicionado como opcional y el detalle distintivo de lucir el panel de cola o trasero de color negro. La intención de mostrar al Renault 12 TS como distinto y superior a otras versiones estaba lograda no solo por detalles estéticos. Por primera vez, montaba un motor de 1400 centímetros cúbicos que le daba 90 caballos de fuerza. La gama de tapizados que ofrecía venía de modelos de la gama superior de la marca, principalmente el Torino. Venía equipado con radio AM, desempañadores traseros y cinturones de seguridad. Posteriormente vendría equipado con apoyacabezas. En momento de su lanzamiento fue un auto a tener en cuenta, sobre una plataforma y mecánica probada, como era el Renault 12, ofrecía un plus de confort y rendimiento. Al poco tiempo de su lanzamiento, Renault unificó las motorizaciones del Renault 12, pasando el TL a estar equipado también con un motor de 1400 centímetros cúbicos. Aunque en esta versión, estaba configurado de manera más utilitaria, entregando 72 caballos y permitiendo el uso de nafta común. El Renault 12 TS se fabricó con ligeros cambios de equipamiento hasta 1986. Luego sería sucedido por el Renault 12 GTS. Vamos con el modelo. Sobre el lado izquierdo de la pantalla, podrá apreciar los datos técnicos del modelo. Sus medidas están dentro de lo aceptable, y el dato más relevante son la cantidad de piezas que componen el mismo, superando levemente la media. Si bien es habitual que un número mayor de piezas son garantía de calidad, la elección de las mismas no fue afortunada. Las ruedas no son del Renault 12 TS, tampoco del TL, las mismas corresponden a versiones posteriores y economizadas. Y la carrocería, tomada de un modelo de Dacia, lleva un remate poco natural de la tapa del baúl, obligando a tampografiar la máscara trasera negra con extremos curvos. El contorno cromado de la misma lo hace más evidente. La escala permite estas licencias, ya que modelo en mano requiere del poseedor buena vista y mucha exigencia por los detalles. En coches de culto, como en este caso, el sentimentalismo puede llevar a perdonar errores así. Aunque las ruedas, quien lo adquiera, sabe de antemano que debe conseguir las correctas. En el Baus Score se dará puntuación al modelo, la tarea será dura. No se la pierda. Otra colección, otra historia, misma base, mismo resultado. 7. Adaptar la carrocería de un auto para lograr otro es elogiable para un entusiasta, pero no para un fabricante. 6. El trabajo de pintura es bueno. Considerando el grano de la pintura metalizada y el tono, es lo mejor del modelo. 8.5. El detallado es regular, las baguetas laterales sencillas y demasiado largas, la insignia sin atención, y la lista sigue. 7. La calidad de las partes, viendo su carrocería y sobre todo sus ruedas, deja la nota firme en 4. Nada se parece a un Renault 12, por eso siempre se identifica. Del mejor al peor modelo tienen esta ventaja, en este caso, la ventaja es de 8.5.
está muy lejos de ser inédito. Desde el lanzamiento del auto real, es reproducido a escala por distintos fabricantes, siendo este modelo una opción más. 7. El puntaje final alcanza 6.8 para este Renault 12 TS. Así culmina el análisis. ¿La nota hará justicia con el modelo? Espero su comentario. Lo dejo con las mejores sugerencias en los enlaces. No olvide suscribirse.